Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias porque, como declarábamos en la adoración, tú eres Rey, tú eres poderoso. Y nos conectamos una vez más a ese ambiente donde en la adoración tú nos llevaste a poder mirarte, a poder escuchar tu corazón, a esos lugares donde tú te revelas, Señor, en lo más profundo y lo más íntimo. Ahí nos situamos contigo, en tus moradas de justicia, en tus moradas de verdad. Abrimos lo que somos y nos disponemos, Señor, aún con las diferentes situaciones. Hoy abrimos nuestro corazón a ti y decimos que te pertenecemos, que tu voz sigue sonando, Señor. Y te pido, Padre, que esa voz de amor, esa voz de justicia siga escudriñando nuestros corazones. Llévanos a tus profundidades, Señor. Y hablamos a nuestra alma que se aquiete. Decimos a nuestro espíritu que reciba de ti esa miel y esa fortaleza que sale de la roca que es más alta. Y te traemos toda nuestra ansiedad o formas, Señor, de preocupación, aún las derrotas, los pecados, todas las cosas que son áreas débiles, nosotros las ponemos a tus pies. Para decirte una vez más, Señor, fortalécete en nuestra debilidad y endereza nuestro caminar, Señor. Enderézanos en tu verdad. Enderézanos, Señor. Gracias. Gracias porque podemos confiar en ti, porque somos ovejas de tu mano. Y abrimos nuestro corazón para que con la pericia, Señor, de tus manos, tú nos hables esta tarde y sigas abriendo nuestros ojos, Señor, en tu corazón. Gracias, Padre. Amén. Amén. Les bendigo. Como les decía adelante, creo que seguimos en una fase dura, difícil, como lo estamos viendo, pero nuestra confianza no está en los hombres, nuestra confianza está en el Señor y en lo que Él ha dicho que Él hará. ¿Ven? Y Él ha dicho que Él se va a manifestar reordenando y ajustando todo en tiempo y en propósito, ¿cierto? En tu vida, sobre tu casa, sobre los que están a tu alrededor. Así es que no estamos solamente encerrados porque hay una pandemia difícil, sino porque también entendemos que hay un propósito. Y hay un propósito que es global, es decir, que Dios tiene en todo el mundo y también en nuestras casas. Entonces, no es algo menor. Estamos viviendo un periodo histórico sobre las generaciones, ¿sí? Y al Señor le plació que tú estuvieses allí, ¿sí? ¿Para qué? Para poder dar un testimonio sobre tu generación, para poder dar un testimonio sobre tus hijos, sobre la posteridad, es decir, subir a lo alto. Yo le decía, y siempre que me toca compartirles, les recuerdo lo que estuvimos recibiendo hace, meses atrás, en relación al año 2020, ¿cierto? Como el año 2020 es un año donde el Señor nos lleva a dar testimonio de la visión que Él ha puesto sobre nuestras casas y también sobre nosotros como iglesia. Entonces, ¿qué se va a hablar del 2020? ¿Cierto? ¿Y qué cosas Dios va a transformar en ti este 2020 que va a repercutir en los próximos años? No solo en tu propia vida, sino que también sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre los que nos rodean. Entonces, este es un tiempo y un año donde hemos venido subiendo
una vez más a las alturas con nuestro Rey, para poder dar testimonio de quién es Él. ¿Sí? Dar testimonio de cómo el Señor ha sido nuestra casa, de cómo el Señor ha sido contigo y cómo su fidelidad continúa pastoreándote, continúa siendo un baluarte. ¿Sí? Es tiempo de extender los baluartes. ¿Qué quiere decir eso? Es tiempo de poder proclamar como una bandera sobre los cielos y decir: mi Rey gobierna, mi Señor está aquí, en medio de mi casa. Y esa verdad debe ser conocida con fe, ¿sí? Desde lo más, insisto, lo más íntimo de tu corazón, pero también alrededor tuyo. Porque también es un periodo de poder despertar el espíritu de una generación. Y eso el Señor también está haciendo, despertando el corazón, despertándote a ti que estaba a veces medio dormido. Bueno, esto no está despertando. Y en relación a todo esto, creo que es súper clave que nosotros también podamos continuar viendo cómo avanzar. Hemos venido hablando del tener nuestros sentidos abiertos. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás José nos enseñaba acerca de la visión y de cómo debíamos ir una vez más a este Betesda, ¿cierto? A este estanque, a dejar que el Señor limpiara nuestros ojos para ver con claridad cómo se rompían desde ahí cárceles. Estuvimos intercediendo también por el país, por la región metropolitana. Hemos estado también ministrando lo que significa ser plantados en Él, como árboles de justicia, como hijos que están conectados con el árbol de la vida, es decir, con la vida que sale de Dios, con tener nuestras raíces en el árbol de la vida. Y cómo se está generando también ese proceso de trasplante. Eso también lo estuvimos ministrando hace una semana atrás y ayer, el sábado pasado, también tuve un tiempo de adoración para poder ministrar los aires, para poder soltar una voz de justicia, una voz de libertad sobre los aires y abrir los cielos. Hoy día yo quiero hablar de algunos aspectos que son de resistencia para que nosotros podamos estar totalmente comiendo del árbol de la vida. ¿Sí? Y si uno revisa la Escritura, va a encontrar un enemigo que está ahí, que se pone de plano, se pone de frente contra Adán y Eva para quebrarles el propósito y para sacarlos del árbol de la vida. Y es la serpiente. ¿Sí? Es la serpiente. Entonces, hoy día, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Yeshua, venimos a descubrir cualquier estratagema, es decir, cualquier estrategia, cualquier forma en cómo la serpiente ha tratado de desvirtuarnos, o ha tratado de intoxicar, o ha tratado de crear una ilusión y de paralizarnos con el objetivo de que no comamos del árbol de la vida. La serpiente tiene un trabajo específico y es que tú no te alimentes del árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Es Jesús mismo, ¿cierto? Es Cristo mismo, el pan de vida, el agua de vida, el árbol de vida. Entonces, y la serpiente es una de las maneras en cómo Satanás se expresa para poder inducirnos al engaño, ¿sí? Entonces la serpiente tiene un objetivo. Ese objetivo es que tú no te alimentes del árbol de la vida. Y tiene una forma en la cual bloquear o cortar el suministro del árbol. ¿Cuál es? El engaño. ¿Sí? Entonces ya ahí yo pongo dos bases para que tú esta tarde puedas ser ministrado por el Espíritu de Dios. Lo primero es que hay un enemigo que siempre trata de impedir que nosotros comamos del árbol de la vida, es decir, que nos alimentemos del Señor, que podamos comer de los frutos que Él ha puesto para esta temporada, y es la serpiente, ¿sí? Y además de eso, tiene un método o tiene una forma, y esa forma es el engaño, ¿sí? Jesús mismo habló de Satanás como el padre de mentira,
y que él tenía el propósito de robar, matar y destruir, pero le puso un título, además de descubrir o de develar el propósito que tenía Satanás, ¿cierto? Matar, robar y destruir. También le dio un título, padre de mentira. Es decir, él engendra mentira. Él es experto en el engaño. Si nosotros pudiésemos decir qué es lo que es Satanás, es un ilusionista, ¿sí? Es un experto mago, es decir, mago en la capacidad de poder crear hechizos, crear mentiras, crear realidades paralelas, es decir, es un estafador. Y su forma es el engaño y la mentira. Y voy así de directo, voy así de fuerte porque así me lo pidió el Señor esta tarde, de ir directo en contra de esto, ¿ya? Yo estaba orando y meditando con el Señor y le preguntaba, Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres hablarnos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo seguimos? Y veía que era muy importante levantar esta alerta, es decir, de que no seamos engañados por la serpiente. Y sé que quizás esto yo lo he hablado en otras ocasiones, o que quizás tú mismo lo hayas visto, pero para este minuto es importante, ¿sí? Así es que yo quiero leer una palabra que está en Miqueas capítulo 7, 14, y que creo que está muy alineada. Para mí es una porción que te da entendimiento del tiempo, de lo que hoy día estamos viviendo. Miqueas capítulo 7, verso 14. Si quieren después pueden leer todo el capítulo 7. Yo ahora solo voy a leer del verso 14 al 17 del libro del profeta Miqueas. Y dice así: pastorea tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en el bosque en medio de un campo fértil, que se apacienten en Basán y Galaad como en los días de antaño. Miren por favor el verso 15, dice, como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, te mostraré milagros, ¿sí? Verán las naciones y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrán la mano sobre la boca y sus oídos se ensordecerán. Lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra. Saldrán temblando de sus fortalezas. El Señor nuestro Dios vendrá amedrentados y temerán delante de ti. Al inicio es muy interesante, ¿cierto? Lo que yo le diga: pastorea tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en el bosque, en medio de un campo fértil, que se apacientan en Basán y Galaad como en los días de antaño. Como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, te mostraré milagros, ¿sí? Estamos en esos días, ¿cierto? De cómo este perfil profético que se ha venido construyendo durante este año tuvo un punto muy importante cuando fue Pascua. ¿Se acuerdan de eso? Pascua fue un momento coyuntural, es decir, fue un momento que marcó un antes y un después. Y estamos así, en los días de la salida como fue los días de la salida de tierra de Egipto, como el Señor nos ha hecho vencer estructuras faraónicas, como Dios nos ha hecho vencer muchos de esos enemigos que estaban ahí en Egipto. Y dice, pero además en esos días de salida, es decir, ya después de vencer a Faraón y cruzar el río Jordán, te mostraré milagros. Pero además ahí las naciones se avergonzarán de todo su poderío, se pondrán la mano sobre la boca y sus oídos se ensordecerán y lamerán el polvo como la serpiente, ¿sí? Entonces, yo veo acá algunos elementos que son importantes. Lo primero es que esta palabra, para mí, describe un proceso, y un proceso que es profético sobre la tierra, ¿sí? El pueblo de Dios, una vez más, que ha salido de Egipto y que está viendo cómo Dios está ordenando las cosas, cómo Dios está poniendo todas las cuestiones en su lugar. Eso significa rompimiento de estructuras que son muy difíciles hoy día de, por así decirlo, de aguantarlas. Me refiero al sistema económico, al sistema político. Vemos lo que está pasando en Chile, o sea, lo que ha pasado con el tema de la AFP, lo que va a seguir pasando, con distintos tipos de iniquidades económicas, con distintos tipos de cuestiones en el área de la salud. Imagínense, tenemos problemas graves como país con los ancianos, con las pensiones, con el cuidado a la familia, a la violencia a la mujer, o incluso la orfandad, la infancia. Estamos, entre comillas, haciendo agua ahí, en ese ámbito elemental que tiene que ver con los ancianos y los niños.
de alguna manera, y esto una vez Churchill él decía que la sociedad de alguna forma se medía en base a cómo un país trataba a sus ancianos y a sus niños. Y yo creo que tiene harto sentido, ¿cierto? Como uno ve por el pasado, ¿cierto? Cómo sana el pasado, pero al mismo tiempo cómo proyecta al futuro, a las próximas generaciones, en base a un diseño de reino, en este caso. Entonces, para mí todo lo que está pasando, aunque pueda ser duro, aunque pueda haber un escenario muy crítico, es también un proceso de reordenamiento. Y lo hablo así, lo hablo como profeta, ¿sí? Y ahí es importante que nosotros no caigamos en el hechizo de la serpiente. Dios va a hacer milagro en medio de la salida de Egipto. Dios va a hacer milagro en tu casa. Dios va a hacer milagro en medio de tu familia, en medio de tu trabajo. Incluso si hoy día ya no hay una fuente económica, no hay un trabajo, Dios va a abrir un río en medio del desierto. Tú créelo, Él lo va a hacer. Él está probando nuestros corazones. Estamos en un proceso donde muchas cosas también se están mostrando. O sea, ¿qué es lo que de verdad está en nuestro corazón? Yo hablaba, cuando mencionábamos del trasplante de raíces, lo que significaba la raíz del amor al dinero. Y quizás sería interesante poder dedicarnos más tiempo a eso, ¿cierto? Solo a hablar de esa raíz. Pero hay una situación de crisis en general que está develando lo que está en el corazón, porque en las crisis, en definitiva, aflora lo que somos. Entonces, ahí es muy importante que tú tengas esta palabra clara. Dios nos está llevando de vuelta al árbol de la vida. Él te está llevando de vuelta a tus raíces, Sión, donde dependemos del río que sale de su trono. Dios te está llevando de vuelta al origen. ¿Cuál? La comunión en el Edén, en el huerto. ¿Pero qué aparece de nuevo? La serpiente. ¿Para qué? Para tratar de que nosotros no podamos comer de este árbol y al mismo tiempo que podamos sentirnos extraviados en los sentidos. Y aquí lo voy a ir explicando. Entonces, es un tiempo, insisto, de revelación. Cuando digo profético, estoy hablando de testimonial, ¿cierto? Es un tiempo de donde el Espíritu de Dios está dando testimonio a nuestro espíritu de lo que está pasando. Y lo que está pasando es volver al origen. Lo hemos hablado y lo hemos cantado incluso, ¿cierto? Vuelvo al origen. Así es, ¿cierto? Bueno, discúlpeme si no... A mí llega una edad, yo no sé si será... Yo me reía antes, perdón, entre paréntesis que hago, pero es lo que hay. Yo me reía antes de algunos hermanos que les cambiaba la letra a las canciones. Y me está pasando, me cambio la letra a las canciones. Así que ayúdenme en eso. Pero estamos volviendo al origen, ¿sí? Estamos volviendo a un diseño original. Estamos volviendo a su casa. Y de hecho hay un canto tan lindo. ¿Por qué digo los cantos? Porque los cantos revelan, los cantos que son del cielo, ¿cierto? Revelan el tiempo, muestran el tiempo. Entonces, por ejemplo, el canto que escribió Andrés hace tantos años y ha sido tan profético para nosotros, el aquí estamos. Aquí estamos, Señor, dispuestos a volver a tus diseños, dispuestos a volver a tu casa. Y miren qué lindo, ¿cierto? Dios nos ha llevado de nuevo a la casa. Lo hemos dicho mucho, Dios nos ha llevado de nuevo a la casa, Dios nos está llevando de nuevo a un lugar de origen, que tiene que ver con el árbol de la vida, que tiene que ver con volver a estar suministrado con la escala de valores correcta, con las prioridades que corresponden, ¿cierto? Estar enraizado en Él. Y aun cuando veamos que las cosas están tambaleando, estamos arraigados. Entonces, en este regreso al origen hay un enemigo que también es de origen y es la serpiente. Muchas veces se ha enseñado a la serpiente en relación a Pitón, y está bien, ¿cierto? La Pitón es una de las tantas manifestaciones de cómo la Escritura habla de la serpiente. La serpiente, en definitiva, está hablando del padre de mentira, ¿cierto? La serpiente muestra este carácter de Satanás, el diablo, de mostrarse como padre de mentira.
Y pitón es una forma, ¿cierto? Pitón es una manera que tiene que ver con asfixiar, con quitar la vida del espíritu, y es una manifestación demoníaca que estaba ahí. Pero sin embargo, quiero ir más allá de pitón, quiero que veamos, ¿cierto?, esta característica, el engaño, este maestro del engaño que, insisto, se pone en el frente para que nosotros no podamos comer del árbol de la vida. Estaba yo preparando esto y me llamó mucho la atención de que el trauma en la genética del espíritu del hombre, a raíz del tema de la serpiente, aún la ciencia lo prueba. Hubo un estudio que hizo la Universidad de California, en Estados Unidos, en donde ellos pusieron a algunos niños pequeñitos, entre 5 y 6 meses, y les pusieron diferentes imágenes. ¿Sí? Dentro de esas imágenes, la imagen de la serpiente provocaba un grado de dilatación en la pupila de estos niños, y se dieron cuenta de que había una respuesta del sistema noradrenérgico, es decir, que había una respuesta en el sistema neurológico, en definitiva, a la imagen de la serpiente en los niños. Y siguieron haciendo estos estudios y se dieron cuenta de que este rechazo a la serpiente estaba como un instinto precondicionado en el hombre. Impresionante. O sea, impresionante. Yo lo encontré, pero muy, muy potente. O sea, cómo hay una reacción de miedo en estos bebés de 5 o 6 meses. Pues les ponían imágenes de leones, les ponían imágenes de, no sé, de otros animales y de otras situaciones. Pero sin embargo, la que, según estos investigadores, mayor rechazo generaba en el estudio que hicieron fue la de la serpiente. Y es porque la serpiente es un trauma en la genética del espíritu del hombre. Fue muy fuerte para Adán. Fue muy fuerte para Eva lo que ellos tuvieron que vivir ahí en la serpiente. Y aún de cómo se fue generando esto. ¿Sí? Porque este guardián, en definitiva, que está ahí, que es Satanás, por medio de la serpiente, marcó un destino y les quitó el suministro del árbol de la vida. ¿Mm? O sea, yo esto le hablaba al inicio y ahí está, ¿cierto? En Génesis 3, Génesis capítulo 3, los que tienen su Biblia, ahí está, Génesis capítulo 3, dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Ya? Entonces ahí vemos cómo ellos comen primero estas palabras. No quiero responsabilidad, siempre se le echa la culpa a la Eva, ¿eh? Pero Adán también fue responsable, ¿sí? No quiero entrar en chistes de mal gusto, pero no lo voy a hacer. Pero no es responsabilidad de la mujer únicamente lo que pasa ahí. Es también responsabilidad de Adán. Pero sin embargo, aquí hay una situación, y esa situación es que ellos comen primero las palabras, es decir, comen de esta astucia que engancha el alma de Eva y de Adán y termina sacándolos del árbol de la vida. ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver como una acción de la serpiente en contra de los hijos es que va a luchar por sacarnos del huerto. ¿Sí? Va a luchar porque tú no comas del árbol de la vida. Va a luchar para que no exista ese ecosistema que Jesús, como el postrer Adán, vino a restaurar. El Señor vino con ese fin, y Pablo es súper claro, Él es el postrer Adán, Él viene a completar esa tarea, y esa tarea significa que podamos una vez más escuchar al Señor y alimentarnos de Él, comer de Él. Entonces la serpiente busca adulterar
no solo el ecosistema, sino que también tu dieta. ¿Mm? El poder comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y sacarte de ese propósito. Y a veces ese engaño puede ser muy sutil. Y aquí ahondamos. O sea, este es el primer tema, el primer punto que yo estoy diciendo. O sea, la serpiente tiene una primera tarea y objetivo, es que sacarte del huerto. Y es sacarte de poder comer del árbol de la vida. Y esa actitud de engaño es primero dándote palabras que van engalanando, que van engañando. O sea, ¿cómo el diablo te engaña? ¿Cuáles son las palabras que hoy día están alrededor para quitar la paz, por ejemplo? O para romper la comunión. Y ojo, no solo la comunión entre tú y el Señor, sino que también la comunión entre tú y tu esposa, entre tú y tu esposo, porque se rompe, es un efecto cadena, ¿cierto? Se rompe la comunión con el Señor, pero también se va rompiendo la comunión que ellos tienen, por las palabras de maldición que más tarde van a estar sobre sus propias vidas. Y aquí hay un tema que yo creo que es súper fuerte, porque en un inicio, la serpiente como tal, mira, no se arrastraba. La maldición de arrastrarse viene después. Eso está... miren el verso 13. Estoy en Génesis capítulo 3. Vamos al verso 13. Dice: entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. ¿Ah? O sea, ahí está el engaño. ¿Qué has hecho? El Señor le dice, y dice: no, que la serpiente me engañó y después comió, ¿cierto? El engaño viene primero por la atmósfera de palabras que hay a su alrededor, ¿sí? Y después de esas atmósferas de palabras provocó que ella tomara una acción y fuera a comer. Y después el Señor le habla en el verso 14 y le dice a la serpiente, el Señor dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita será más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. O sea, hay una maldición terrible sobre la serpiente. Dice: por tu vientre andarás, es decir, se va a arrastrar, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y después dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Imagínate, la simiente de la serpiente va a estar en contra de la simiente de la mujer, y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Es decir, hay a haber un pleito permanente entre la simiente de Satanás como tal y la simiente de la mujer, de Eva. Entonces, esto es muy, muy fuerte, porque hay toda y esto es algo que lo conocemos, pero creo que es importante no olvidarlo, ¿cierto? Cómo se queda ahí este antecedente como un elemento claro de cómo este engañador quiebra el ambiente, quiebra ese ecosistema de justicia que hay en Edén. Ahora, hay un punto interesante, y es que la serpiente en el texto hebreo es Nahash, ¿cierto? Eso quiere decir en el hebreo serpiente, lo que le vimos en Génesis 3. Y existen al menos 6 palabras para serpiente, pero aquí se emplea esta palabra específica, Nahash, ¿sí? Después va a estar Rahí, y después en el griego es Orfi, ¿sí? Pero en específico acá es Nahash, y no significa serpiente, ¿ah? Sino que significa brillante, resplandeciente, luminoso. Entonces, es interesante, porque ¿habrá sido la misma forma de la serpiente que nosotros conocemos? Yo creo que primero hay un tema, y es que, según la Escritura, la maldición de arrastrarse viene después. Lo que yo puedo percibir es que quizás este era un ser brillante, resplandeciente. Quizás hasta Eva pensó que era un ángel, o pensó que era quizás el hijo del hombre mismo que estaba ahí. Y hubo un tema, o sea, más allá de lo que vio, lo que escuchó de alguna forma engañó su corazón y la sacó de propósito. O sea, tenemos que ser muy, muy atentos en discernir, y este es el punto más importante, creo yo, ahora, en lo que estoy hablando. Tenemos que entrenarnos en el discernimiento de espíritu para esta temporada.
Tú tienes que aprender a discernir cuándo es el Espíritu de Dios el que te habla y cuándo viene un espíritu de serpiente a tratar de sacarte. Cuando tú estás recibiendo algo del Señor, lloraste, y también lloraste, o incluso estás ahora un sábado o en un discipulado y el Señor te remoja en aceite y se enciende tu lámpara y tú sabes que viene una instrucción de parte del Señor para este tiempo. Pero pronto viene ese brillante, ¿cierto? Viene ese resplandor que podías hacer una buena idea, pero que en definitiva no es lo que el Señor te trajo ni que te habló. Entonces, este es un tiempo muy preciso. Este es un tiempo que necesita mucha precisión en lo que estamos haciendo y decidiendo. Porque tenemos que aprender a oír con mayor agudeza. Señor, ¿pero cómo lo hago? Bueno, el Señor dice, el que le falte la fe, pida la fe. ¿Cierto? Oímos a través de la fe. La fe es nuestro oído. La fe abre nuestro espíritu para oír con mayor claridad. Y nuestro espíritu se entrena escuchando. Entonces, acá le pasó la cuenta a Adán y Eva, la serpiente, que después es la que se arrastra en este nahash, quiere decir brillante, resplandeciente, y la engañó. Y ahí viene esa palabra, ¿cierto? En 2 de Corintios 11:14, que dice, no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Imagínense, Pablo también lo dice, en 2 de Corintios capítulo 11, verso 14. No es de extrañar, porque está hablando de los falsos apóstoles, de obreros fraudulentos, eso está hablando Pablo, y dice, no es de extrañar que esto sea así, que hayan falsos apóstoles, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Y después dice, por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En este minuto va a haber gente que va a venir con, supuestamente, buenas ideas delante de ti, pero en su corazón hay mala intención. Yo estoy hablando de lo que el Señor me pidió que hablara. Hay gente que incluso ha estado muchos años al lado tuyo y en su corazón su intención no es sana. Y ha sido como la serpiente que te ha dicho, mira, ven, come esto, pero no viene de parte del Señor. Alianzas que se han hecho, personas que están ahí, rutinas de vida, que tú pensabas que sencillamente eso era algo normal, y no, se visten como ángel de luz. Entonces, en nombre del Señor, oro en este día, para que tu espíritu se llene de fe y se llene de la luz de Cristo, para que toda falsa luz, para que todo engaño de la serpiente quede claro, como al mediodía, y puedas correr al árbol de la vida a comer, porque esa es la primera misión de la serpiente. ¿Cuál? Que tú no te alimentes, que estés desnutrido, que estés comiendo pan añejo, que no comas, insisto, del fruto que el Señor tiene para ti día a día. Segundo, la serpiente extravía los sentidos, ¿sí? Entonces lo primero que hace la serpiente es que tú no puedas comer del árbol de la vida y romper el huerto, o sea, romper ese ambiente de comunión con el Señor y también con tu amada, con tu amado, con tus hijos, con quienes Dios ha puesto a tu alrededor. Esa es la serpiente. Segundo, extravía los sentidos. ¿Sí? Esa es otra forma en cómo esta trabaja. Voy a leer 2 de Corintios 11:2. Acuérdense que a mí me gusta mucho leer la Escritura, así que siempre tienen que tener la Biblia a mano cuando enseñamos. 2 de Corintios 11:2 dice, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Yo te estoy hablando del apóstol Pablo, de la pureza en la iglesia de Corinto. Dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes, en otra versión dice, vuestros sentidos sean desviados de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado,
bien lo toleráis. Es decir, que ahí está Pablo diciéndole, mira, incluso está el grado de engaño y de extravío de su mente, de su sentido, que hasta vienen a predicarles cualquier cosa y ustedes se lo compran. ¿Sí? Y me enfoco en el verso 3, dice, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes, vuestros sentidos sean desviados de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. La serpiente va a trabajar para desviar la renovación de tu entendimiento. ¿Sí? Ella apunta a la cabeza. Su poder está en la cabeza, ¿cierto? En el veneno que sale de su cabeza. Porque claro, su fuerza está en la constricción que pueda hacer, ¿cierto? En la medida de poder enroscarse. Pero en definitiva su poder está, su veneno está en su boca, y su capacidad de hechizar está en su boca. Es decir, va a la cabeza, se mueve desde la cabeza, apunta a la cabeza. Va a extraviar la mente, la mentalidad. Y entonces, además de bloquear el paso a comer del árbol de la vida, lo otro que hace la serpiente es atacar la cabeza, es atacar tu mente. Es hechizar tu capacidad de entendimiento. ¿Se acuerdan de las antiguas, esos antiguos libros que de repente uno leía y veía cómo les tocaban, en el mundo árabe, les tocaban la música y la serpiente iba a la cobra, ¿cierto? Y se movía, y se movía, y se movía y hechizaba. Es como eso, ¿cierto? Como que esta serpiente va en la medida de la música, en la medida de las palabras, de los sonidos que alrededor va tratando de enarbolar también nuestro sentido y sacar el entendimiento claro del tiempo y del propósito. No permitas que tus sentidos se extravíen. No permitas que tu mente se embote. No puedes quedarte con la misma mentalidad que venías antes de este tiempo en el cual el Señor nos ha llamado a nuestras casas de nuevo. Y este es un punto importante. Necesitamos ir hacia el arrepentimiento, porque ¿qué es lo que busca la serpiente? Que tú no te arrepientas. ¿Qué está hablando, pastor? Sí, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad. Eso es en el original arrepentimiento, metanoeo, cambio de mente, cambio de camino, es decir, cambio de mi forma de entender tiempo y propósito. Si así el Señor lo permite, pero hasta que yo sea viejito van a escuchar eso en mi tiempo y propósito. ¿Por qué? Porque soy profeta. Y los profetas nos movemos en tiempo y en propósito. Entonces, la serpiente trabaja para que tú no comas, ¿cierto?, del árbol de la vida, y entonces comas del árbol del bien y del mal. Y con eso tu mente se atrofie. O sea, decidiendo tú lo que para tu propio corazón es bueno o para lo que tú mismo defines como malo, se alimenta ¿qué? Un sistema de mentalidad caído. Entonces a la serpiente no le conviene que tú te arrepientas. No le conviene ese cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque ella trabaja con la cabeza. Ella busca ir cabeza contra cabeza. Entonces, su hechizo no es solo un hechizo en la medida de moverse en regiones celestes, que sí lo hace. Es decir, cuando hablo de serpientes, insisto, estoy hablando de un modelo en cómo Satanás opera en el engaño. Y esa forma de operar en el engaño se convierte muchas veces en hechizo. ¿Qué quiere decir eso? En lazos espirituales por las palabras. Eso es hechicería. Es cuando alguien maldice a otra persona. Y esa palabra afecta al otro. ¿Sí? Eso es una maldición. Y es un hechizo en la medida que es una amarra, es un lazo en sus ojos, en sus oídos, en su boca. Entonces, Satanás, a través de esta forma que nosotros vemos que es la serpiente, busca que tú no cambies tu mentalidad. La serpiente busca que tú no cambies tu mente. Al contrario, busca extraviar, busca engañar con astucia y crear ilusiones paralelas, crear hechicería. Jesús fue muy fuerte, por ejemplo, contra la religión. La religión es una forma de hechizo. Qué duro que estoy diciendo.
Voy a prender la luz. Ahora sí. ¿Están acá, cierto? ¿Están acá? ¿Sí? ¿Ven? No se les cayó el internet. La religión es una forma de hechicería. Porque intenta crear un molde, un status quo, que reemplaza la vida del espíritu. Es decir, es una manera en cómo se crea desde el árbol del conocimiento del bien y del mal otra cosa, que es cualquier otra cosa menos que comer del árbol de la vida, que es comer de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque la religión crea patrones humanos, terrenales, que se anteponen a ir corriendo a Jesús. O sea, ¿qué es lo que Él vino a hacer? Vino a entregarse su vida entera para que tú corras al Padre. Es decir, tú no lo... Va a ser duro lo que voy a decir, pero tú no necesitas que de alguna forma exista otra figura que no sea la del Padre mismo para que tú puedas ser sano, para que tú puedas encontrar propósito. O sea, el hombre necesita encontrarse con el Padre. Y solo de esa forma va a ser libre. Y solo de esa manera va a poder caminar en comunión. Y desde ahí se conecta un cuerpo. Y en ese cuerpo cada uno tiene una función. Y en ese cuerpo cada uno tiene un rol. Y en esa familia de Dios todos nos sentamos a la mesa en el Padre y nos servimos en amor. ¿Sí? Pero la religión funciona en otro patrón. Es una jerarquía humana que intenta reemplazar a Dios. Jesús fue muy duro con la religión. ¿Y saben cómo le llamó? Serpiente a los fariseos. Mateo 23, 33. Así lo dice. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? ¡Oh, qué duro! Pero ese es Jesús, hablándole de esa forma a los fariseos. Serpientes, camada de víboras. ¿Por qué? Porque extraviaban los sentidos. ¿De qué? De sacarlos del árbol de la vida. De sacarlos de encontrarse con el Padre. Armando un montón de nomenclaturas y categorías para que el hombre, entre comillas, pudiese poder tener algún acceso a Dios. Entonces, necesitamos caminar en arrepentimiento. Y la serpiente busca, en un segundo lugar, extraviar los sentidos. ¿Sí? Tercero, la serpiente siembra rumores. La serpiente tiene un máster en el don de la palabra. el papá de los chantas. Padre de mentiras, ¿cierto? La serpiente dice a la mujer, no, ciertamente no moriréis. Y miren qué astucia, porque así habla la Biblia de la serpiente. No contaban con su astucia. No contaban con los rusos de Rusia, diría el Chuña, pero bueno, es otra cosa. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Y espilla, porque claro, no muere físicamente, pero en su espíritu se muere. Entonces, son verdades a medias. Y así funciona la serpiente. Siembra verdades a medias. ¿A eso cómo le vamos a llamar? Rumores. O como a los gringos les gusta decir, los fake news. Y el rumor trae algo, ¿qué? Turbación. El rumor trae un fruto que se llama confusión. Turba el espíritu. Entonces, Eva se turbó. Y Adán, ¿para qué decir? Más se confundió. Entonces, yo veo ahí otro elemento en que nosotros tenemos que ir contra la serpiente. El primero, hay que sacarla porque busca sacarnos de ir al árbol de la vida, de comer de Cristo, de estar en ese ambiente de comunión. Segundo, dijimos que era importante ir contra la serpiente porque extravía los sentidos y no permite el arrepentimiento, es decir, no permite un cambio de mentalidad. Y para lo que viene tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y tercero, tenemos que sacar la influencia de la serpiente, reducirla, sacarla, porque siembra rumores. Ella es especialista en articular verdades a medias.
en generar un clima de turbación. Y les decía ese ejemplo, ¿cierto? La serpiente le dice a la mujer, ciertamente no moriréis, pero no muere en su cuerpo, pero sí muere en su espíritu. ¿Qué cosa el diablo está sembrando? ¿De qué forma la serpiente está sembrando rumores dentro de ti, tu espíritu? Verdades a medias, que al final son mentiras. O sea, ese concepto de verdad media es como la mentirita blanca, ¿cierto? O sea, y como le gusta a algunos llamar hoy día la posverdad. No, es verdad y es mentira. No hay otra cosa. ¿Es verdad o mentira? Y en ese sentido, el rumor es esa mentira disfrazada con un halo de verdad, con una forma de verdad, una turbación que al mismo tiempo se provoca en el espíritu. Es impresionante, pero hoy día, en medio de toda la pandemia, etcétera, uno ve gente que responde a las noticias, pero de forma acelerada, y algunos hasta crean e inventan noticias, ¿sí? Y eso altera el corazón y obviamente va provocando una situación interna dura y se turba, ¿cierto? El espíritu. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. La serpiente busca que ese rumor se instale. Que chuta, ya no voy a poder levantarme de esta crisis. Y viene ahí, como un rumor. No, es que dicen que lo que viene a ser terrible, desastroso. Y vamos a quedar pobres, y vamos a andar mal, y poco a poco esa sensación de rumor se va convirtiendo en un veneno. Que más allá de la turbación viene a matar tu espíritu. Porque la serpiente lanza ese veneno y directamente no te va a matar físicamente, pero va matando, por ejemplo, el gozo. Va matando la fe. Va matando áreas de fortaleza dentro de tu alma. Entonces, no se turbe vuestro corazón. No dejes que la serpiente venga a sembrar rumores. ¿Sí? Que tu corazón no se turbe, porque cuando se turba nuestro corazón se provoca una conmoción interna, en la que muchas veces la fe entra en crisis, por las palabras que están ahí en medio. Entonces tú no dejes que eso venga a mover las palabras que Dios te ha dicho. O sea, este es el minuto para que tú recuerdes las promesas de Dios sobre tu casa. Y si no te acuerdas, haz el esfuerzo. Métete a orar. Escribe en un cuadernito. Señor, esto tú me has dicho. Esto tú me has hablado. Refuérzalo en tu corazón. No se turbe tu corazón. Cree en el Señor. 14:27 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. La doy como no la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Esa dice la versión textual, si no me equivoco, ¿cierto? No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Entonces, ahí hay un tercer punto que nosotros tenemos que sacar cualquier forma en que la serpiente esté moviéndose. ¿Cómo? Sembrando rumores. ¿Para qué? Para turbar tu espíritu y no dejarte avanzar en fe con lo que Dios tiene para este tiempo. Cuarto punto, ya voy avanzando más rápido. La serpiente, además de tratar de quitarnos el suministro del árbol de la vida y sacarnos del ambiente de comunión, lo segundo, ¿cierto? Busca extraviar los sentidos para que no haya un arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Tercero, siembra rumores para que se turbe tu corazón. Y cuarto, lanza una toxina para mantenerte en una condición de espanto. Y eso es lo que yo estoy viendo en medio de nosotros. Un espanto silencioso. ¿Qué es el espanto? Es paralizarse de miedo. El espanto es lo que veían estos niños chiquititos cuando ven la serpiente, y yo les decía ese estudio, ven ahí la serpiente y empiezan a llorar y algo pasa dentro. El espanto es paralizarse por el miedo. Yo leí el otro día una historiadora chilena, se llama Sofía Correa, y ella decía, hay dos cosas que están hoy día pasando en Chile. Dijo. Primero, hay miedo a la violencia
por lo que pasó en octubre pasado, ¿cierto? El 18 de octubre en adelante, hay miedo a la violencia, pero segundo, dijo, ahora con la pandemia hay miedo a la muerte. Entonces ella decía, estamos en una condición de terror, de miedo, como país. Y eso yo les digo, o sea, yo decidí no ver matinales, por ejemplo, y porque en donde yo trabajo hay una televisión y ahí está la gente, pero yo decidí no ver matinales porque se crea un ambiente de terror, de pánico. Una cosa es que uno se informe, ¿cierto? Los noticieros, etcétera, pero otro son las malas noticias que ya llegan a crear, insisto, una condición o a impartir o transmitir una condición de espanto. Cuando pasa eso es porque nuestro corazón ya está turbado. Es decir, cuando el miedo dentro es espanto, es porque ya la turbación pasó a ser terror. Es decir, de la turbación se pasa al terror. Mira lo que dice Isaías 21:4. Está hablando del profeta Isaías. Dice, se me turba el corazón y el terror me sobrecoge. El crepúsculo anhelado, es decir, el amanecer anhelado, se me convierte en espanto. Mira qué duro. Esto está hablando Isaías, ¿cierto? Estoy leyendo Isaías capítulo 21, verso 4. Dice, se me turba el corazón y el terror me sobrecoge. El crepúsculo anhelado se me convierte en espanto. Y eso vemos, que en vez del amanecer que Dios está trayendo en medio de tu casa, con todo el ambiente que esto significa, se convierte en espanto. ¿Por qué? Porque el corazón se turbó. Y el terror, insisto, vino a hacer morada sobre ti y a paralizarte. No dejemos que esa muerte silenciosa desde adentro le abra paso a la serpiente para robar tu semilla. Es decir, esas toxinas vienen directamente a matar. Daniel tuvo que venir como... Mira, ¿sabes lo que sana eso? La palabra profética. Porque la palabra profética trae revelación y nos ubica. ¿Qué quiere decir la palabra profética? Cuando Dios te habla. Cuando el Señor te muestra tu corazón. Cuando tú te metes con Él y dices, ah, sí, Señor. Y se destapa tu oído y dices, pero es que esto no está bien. ¿Y sabes lo que eso trae? Valentía. Porque la palabra profética es una palabra en movimiento. Entonces te trae valentía. Miren, por ejemplo, Daniel. Daniel tuvo que sanar a un rey de una situación de turbación y espanto. Daniel 4, verso 5. Daniel capítulo 4, verso 5 dice, vi un sueño que me espantó, está hablando ahí Darío, y tendido en cama me turbaron las imaginaciones y visiones de mi cabeza. Miren lo que está hablando un rey, ¿cierto? Vi un sueño que me espantó y tendido en cama me turbaron las imaginaciones y visiones de mi cabeza. ¿Y cuántas cosas no hacen caldo de cabeza en nosotros? ¿Se acuerdan que la serpiente crea ilusiones? ¿Se acuerdan de que es especialista en el engaño? ¿Se acuerdan de que ella siembra rumores al corazón? Bueno, eso termina en espanto, no solo en turbación. ¿Y saben lo que hizo Daniel? Le reveló al rey. Dice, rey, pero mire, esto significa tal cosa. Y empieza, no voy a ir en detalle porque solo estoy poniendo este ejemplo, pero a lo que voy es como la palabra profética, es decir, la palabra que viene de lo alto, la palabra que viene energizada con el poder de Dios, derriba la toxina del infierno. Entonces, necesitamos limpiarnos de cualquier sensación de espanto en nuestra alma. ¿Sí? Ya voy a cerrando, así que tranquilo. Les decía, primero la serpiente busca sacarnos del árbol de la vida, impedirnos, romper ese ecosistema de comunión con Dios y con la familia. Segundo, extravía los sentidos para que no haya un arrepentimiento, es decir, no haya un cambio de mentalidad. Y eso Dios quiere en este momento, que la iglesia cambie de mentalidad, que tú cambies tu mentalidad. Pero ¿qué hace la serpiente? Con astucia engaña, nos saca, nos desvía. Tercero, la serpiente siembra rumores, palabritas que están ahí. Mira, lleva ahí 3 meses así. Ya vamos 4 meses sin pega. No, terrible. Y ese rumor turba tu alma.
y apaga la fe. Y cuarto, eso llega a un punto de espanto. Es decir, la serpiente busca generar una condición de espanto para paralizarte y matarte. ¿Cómo vencemos a la serpiente? Porque creemos que el Señor venció a la serpiente, ¿cierto? La estamos develando su engaño en este minuto. Pero creemos que el Señor venció, aplastándole su cabeza. Esa es la promesa del Señor. Tienes que aplastarle su cabeza, porque ella busca ir a la mente para, ¿cierto?, ir cabeza con cabeza. Pero no en nuestras fuerzas, revestidos de Cristo. Es decir, vencemos a la serpiente aplastando su cabeza y siendo revestidos de Cristo. Mira lo que dice Lucas 10:19. Mirad, os he dado autoridad para hollar, aplastar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Esa es una promesa del Señor Jesús para ti y la tomamos en fe. La tomamos en fe este día. Dice, mirad, os he dado autoridad. Tienes autoridad para aplastar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. ¿Por qué? Porque su más importante función es el engaño. Entonces, tienes autoridad para ir en contra de esto. Entonces, aplastemos su cabeza siendo revestido de Cristo. ¿Por qué? Porque hoy tomamos autoridad. O sea, aquí hay una palabra. Yo me he visto de esta palabra. Digo, esta palabra la soltó el Señor Jesús y yo creo en su palabra. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar esta palabra, me voy a vestir de esa palabra que es Cristo mismo, para decir, yo tengo autoridad para aplastar cualquier forma de la serpiente. Si ha venido a querer soltar un rumor, es que me voy a morir, es que ya tengo más de 50 años, es que ya estoy por allá, es que me voy a enfermar, es que voy a terminar destruido. Hoy día levántate en autoridad. Hoy día levántate en el nombre del Señor y pisotea la cabeza de esa serpiente. Pisotéala. ¿Por qué? Porque tenemos luz verde de parte del Señor para hacerlo. La serpiente busca retener ese cambio de mentalidad. Mira otra palabra, te leo otra palabra que dice el Señor Jesús, Marcos 16:17. Y estas señales acompañarán a los que han creído. ¿Tú crees en Él? Yo sí creo. Yo sé que tú también crees. Dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Marcos 16:18. Y tomarán serpientes en las manos. Y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Y estos se pondrán bien. El Señor nos ha dado autoridad contra la serpiente. Él nos ha dado autoridad para ir contra ella. Quiero terminar contándole la historia de Pablo, uno de mis personajes favoritos, ¿cierto? Pablo, y más que personaje, un hombre de Dios que hasta el día de hoy seguimos siendo bendecidos y edificados con su vida. Y hay un episodio muy, muy impresionante en el libro de Hechos capítulo 28, cuando Pablo está naufragando en una situación compleja y llega a la isla de Malta. ¿Sí? ¿Se los leo? Hechos capítulo 28, verso 1, dice así, una vez a salvo del naufragio, supimos que la isla se llamaba Malta, y los nativos nos trataron con no poca humanidad, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Verso 3, el capítulo 28 de Hechos. Entonces Pablo, después de recoger una brazada de ramas secas al echarlas al fuego, una víbora que huía del calor se prendió de su mano. Los nativos entonces, cuando vieron la bestia que colgaba de su mano, decían uno a otro, sin ninguna duda, este hombre es un homicida, pues aunque se ha salvado del mar, justicia no lo ha dejado vivir. Verso 5, pero él se sacudió la bestia en el fuego sin padecer daño alguno. Ellos, en cambio, esperaban que él se fuera a hinchar o a caer muerto de repente.
Pero después de mucho esperar y viendo que nada malo le ocurría, cambiaron de parecer y dijeron que él era un dios. Más adelante sigue ahí la historia. Pablo se va a la casa de Pluvio, de un señor importante de la época, y toda la gente empezó a ser sana. Mucha gente empezó a ser sana y se provocó un avivamiento en la isla de Malta. Qué tremendo, ¿cierto? ¿Cuánto nos ha pasado como Pablo? Quizás hemos estado naufragando. Venimos de un naufragio y llegamos a una isla, o una situación compleja como estar en una isla, una situación desconocida, y más encima te pica una serpiente. Más encima viene una serpiente cuando tú tienes frío, insisto, saliendo de un naufragio, haciendo fuego, y ahí viene la serpiente y lo agarra. ¿Cuántas veces esas serpientes han querido tocar, insisto, tu casa, tus hijos, tu vida? En una situación incluso como la de Pablo, en un naufragio, un momento duro. Y se le pega, se la agarra. Pablo hace algo muy profético, se sacude de la serpiente. Y creo que eso debemos hacer esta tarde. Sacudirnos de la obra de la serpiente. Sacudirnos en el fuego. ¿Sí? Ahí se mata a la serpiente, en el fuego. Se sacude. Y lo que parecía ser para muerte, lo que parecía ser una situación donde la serpiente te iba a dejar muerto, va a ser una situación donde muchos van a ver que aunque la serpiente quiso tocarte, el Señor ha sido fiel contigo. Y muchos van a venir y van a ser sanos. Y muchos van a venir y van a oír lo que Dios está haciendo contigo. Y van a recibir la gracia, el favor y la potencia del Dios al cual tú sirves. Qué tremendo, ¿cierto? Pablo. Y Dios a través de Pablo, venciendo a la serpiente. Siendo aún más agudo, les comento que Pablo va a este lugar, Malta, una isla. Malta significa, o su origen es Mielti, que quiere decir isla de la miel. Es un lugar de miel. Y la miel en la escritura es la revelación. Y este apóstol va a ese lugar, a la isla de la miel. Para mí, la serpiente era como el hombre fuerte del lugar. El diablo siempre va a buscar que tú no comas de la miel. La miel es la revelación de Cristo. Y dejarte con el árbol del conocimiento del bien y del mal, que no se te revele la naturaleza de Cristo. Pero qué tremendo es cuando este hombre recobra el diseño de un territorio. Esta va a ser una isla de miel. ¿Y qué va a ser esa miel? Va a ser la revelación de que el único que sana y que restaura es Jesús. Y es tan poderoso que Él va a hablar a los hombres principales de ahí, insisto, como les decía antes, va a la casa de Pluvio, que es un principal de la ciudad. Y hay una transformación entera de esa isla, por lo que pasa cuando Pablo se enfrenta a la serpiente. Vuelve al diseño de miel, Malta. Quiero invitarte a que podamos sacudirnos de la serpiente, que podamos limpiarnos de cualquier forma de legalidad que le hemos dado. ¿Bien? Así que vamos a orar. Vamos a dejar que el Señor pueda examinar, como siempre le pedimos que lo haga, que nos examine, y que podamos comer de Él. Amén. Amén. Quiero pedirte que puedas disponer ahí donde tú estás, que no te desconcentres, que podamos orar juntos en este momento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, el Señor. Padre, presento a cada uno de tus hijos en sus casas.
cada uno de los que tú llamaste desde la eternidad a caminar en comunión contigo, alimentándose de ti, recibiendo tus palabras. A ellos, Señor, tú los llamas, tus coherederos, tus hijos. En el nombre de Jesús el Señor, hoy, delante de tu trono, venimos a denunciar todo lo que la serpiente vino a hacer en contra de nuestras vidas y en nuestras casas. Padre, pero no solamente venimos a denunciar, venimos a tomar tus palabras y tu autoridad. Vamos a revestirnos de Cristo y a declarar, Señor, de que al ser vestidos de ti, tú nos das autoridad para pisotear las obras de la serpiente. Tu palabra dice que son benditos los pies de los que anuncian la paz. Y nuestros pies son benditos, Señor, al ser revestidos con tu palabra, para anunciar paz, para anunciar orden, para anunciar justicia, para anunciar verdad y libertad sobre nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús, Señor, vengo contra esa serpiente que ha lanzado veneno para quebrar ambientes de unidad, para traer división en nuestros hogares. En el nombre de Jesús, Señor, te queremos pedir que tú nos limpies este día de todo ese veneno de división, de desunión, todo lo que vino a traer pleito, a traer confusión, a traer enredos, a generar en nosotros una separación interna para que no accediéramos al árbol de la vida. Hoy reconocemos, Señor, que muchas veces hemos sido engañados en nuestro entendimiento. Por eso, además de pedirte perdón, hoy día, Señor, venimos contra todo ese sistema y ponemos nuestros pies ahora sobre la cabeza de esa serpiente. En el nombre de Jesús, ponemos nuestros pies sobre su cabeza y decimos, Señor, que tu autoridad es vigente y tu palabra permanece para siempre. Y esa palabra nos autoriza este día para hollar, para aplastar cabezas de serpiente. Y decimos que es quitada, es removida todo ese movimiento de ilusiones, de ficciones, de engaño que ha creado. Se derriban ahora, se caen en el nombre de Jesús y sale del huerto, sale de cada uno de los huertos, sale de cada una de las casas, de las familias, sale esa influencia. Venimos a sacar de nosotros toda palabra que comimos de ella, la sacamos de nuestro corazón y decimos, Señor, que toda forma en la que se disfrazó de ángel de luz y que no discernimos, hoy día, Señor, queda de manifiesta. La manera en que intentaron engañarnos, incluso personas, se manifiesta tu luz, Señor. Se manifiesta. Padre, yo oro para que todo lo que la serpiente ha querido retener, para no provocar, para no darse un cambio de mentalidad en nosotros, hoy día, Señor, renunciamos. Y pedimos, Señor, que tú traigas espíritu de arrepentimiento, es decir, espíritu de un cambio de mentalidad. Decimos que nuestro entendimiento es renovado en el Espíritu de Cristo, en la mente de Cristo. Padre, límpianos de todo desvío, de toda astucia, de todo engaño donde la serpiente quiso ir a tocar la pureza y la sencillez de nuestro entendimiento. Qué tremendo es tener esa sencillez y pureza en creer. Devuélvenos, Señor, la sencillez y la pureza para creerte a ti como un niño. Creer a tus palabras sin poner más justificaciones, sin traer más argumentos. Señor, hoy venimos una vez más a recuperar la sencillez, a recuperar la pureza, la devoción a Cristo,
para creer en todo lo que tú nos dices, Señor, y que así nuestra mente sea transformada, nuestros pensamientos sean cambiados, Señor. Hoy te pedimos perdón por tantos argumentos que hemos puesto en nuestra mente, argumentos económicos, argumentos, Señor, de orden de temores, de rechazo, tantos argumentos, Señor, que están asociados al pasado, tantos argumentos, Señor, que muchas veces están sostenidos por palabras de otros, incluso por la religión. Señor, te pedimos perdón, devuélvenos la sencillez, devuélvenos la pureza, para que nuestra mente sea transformada, Señor. Endereza los sentidos de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, Señor, y pedimos que saque todo rumor que ha traído turbación, cuando muchas veces hay gente que ha querido ayudarnos y hemos entendido todo al revés, porque la turbación es mayor, o porque muchas veces hemos querido ayudar a otros y otros no nos entienden. Pedimos que salgan esas nubes de turbación, Padre, y todo lo que se ha sembrado en rumores. Pedimos, Señor, que nuestra fe este día se afirme en ti. Afirma nuestro corazón, Señor. Hoy venimos, Señor, aquel que es el árbol de la vida, que es la roca eterna, aquel que camina sobre el mar. Tomamos tu mano, Señor. Tomamos tu mano. Y toda turbación la echamos fuera. Recibimos tu paz, Señor, y te decimos sí, creemos en ti. No se turba nuestro corazón. Hoy decidimos creer una vez más en ti, Señor. Una vez más. Y te pido, Señor, que nos limpies de toda forma de espanto, de terror, en que ese veneno vino a poner en nosotros muerte en nuestro espíritu. Hoy te pido, Señor, que limpies de nosotros toda muerte se va. Toda promesa que dimos por muerta, todo plan que dimos por muerto, toda proyección que dimos por muerta. En el nombre de Jesús, Señor, resucitan ahora. Resucitan nuestro espíritu. Y decimos que el terror se va. El espanto se mueve en el nombre de Jesús. La vida del Hijo es soplada sobre ti. La vida del Hijo, la vida, el aliento del que resucitó de entre la muerte. Ese aliento vivo hoy va sobre ti. Ese aliento vivo te levanta y te llena de fe. En el nombre de Jesús, vengo a quitar toda paralización, toda muerte silenciosa, todo lo que se está muriendo, todo el miedo a la muerte. En el nombre de Jesús, eres despertado a la vida, del Hijo. Levántate y resplandece, pues su luz ha nacido sobre ti, Padre, y confiamos y creemos que así como le pasó a Pablo, aun cuando la víbora nos haya mordido, hoy día nos sacudimos, Señor, en el fuego de tu Espíritu. Nos sacudimos, Señor, de esa serpiente. Nos sacudimos ahí en ese lugar de fuego. Y decimos, venga la revelación del Hijo. Venga y manifiéstese tu voz, Señor, en medio de todo tu pueblo. Oh, Padre. Oh, Señor, hoy nos levantamos. Comemos de ti. Comemos del árbol de vida. Tú eres nuestra certeza. Y aun cuando muchas cosas van a cambiar de aquí en adelante, y aun cuando muchas cosas, Señor, van a ir más allá de nuestras expectativas, porque tus caminos son más altos que los nuestros, y porque tus planes, Señor, son perfectos. Hoy soltamos, Señor, toda ansiedad y decidimos caminar creyendo, siendo blindados por ti, siendo resguardados por ti y no dándole lugar a la serpiente. Se disipa todo engaño, se deshace todo engaño
en el nombre de Jesús el Señor. Y se sacude de nosotros toda serpiente. Se va ahora. Se queda en el fuego. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Te amamos. Te amamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor. Aleluya. Amén. Amén. Amén, amados. Él es fiel y verdadero. Amén. Y está en medio de nosotros para seguir llevándonos de gloria en gloria. Les bendigo y sabemos que Él está en medio de nosotros. Él es bueno. Amén. Hay cosas que se van a caer. Yo podía ver velos que se caen. Hay relaciones que se van a soltar, que estaban sujetas por serpiente en medio. Yo veía un nudo de serpiente, incluso sobre generaciones, se van a soltar. Y va a venir un tiempo de liberación. Viene un tiempo de liberación sobre sus casas. De respirar esa liberación en sus familias, en sus matrimonios y también en líneas generacionales. Cosas que se van a soltar. Así que ustedes no amarren lo que el Señor quiere desatar. Y crean que hay un tiempo de renovación del entendimiento. Y eso no nace de una cuestión intelectual. La renovación del entendimiento tiene que ver con comer del árbol de la vida. Es decir, con comer de Jesús, con comer sus palabras, con estar a sus pies comiendo de su verdad.